Nosotros durante esta semana hemos estado aquí en la iglesia, eh, bueno, toda la semana. ¿Cuántos han podido venir toda la semana a la iglesia? Hay varios que no levantaron la mano, pero que yo los he visto, ¿sí? Durante esta semana, dicho sea de paso y valga la redundancia, Dios ha hecho cosas muy importantes a favor de todos nosotros, ¿sí? Nos ha estado entregando una palabra todos los días y esa palabra que nos ha estado entregando debería producir un fruto en el corazón de todos los oyentes. Porque según las Sagradas Escrituras, la palabra que sale del altar, la palabra que sale de la Biblia, la palabra que sale de la boca de Dios, que es la Biblia, va y según la Biblia no vuelve vacía, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir que no vuelve vacía? Vuelve con un fruto, ¿sí? Según lo que se haya hablado, según cómo se haya hablado y según la necesidad del que haya escuchado esa palabra. Nosotros en esta semana estuvimos escuchando repetitivamente que estábamos en el año, o estamos en el año más bien, de recoger la cosecha. ¿Para cuántos esa palabra es verdad? Porque para que una palabra se cumpla, lo primero que tiene que pasar es que tiene que ser verdad para uno. Porque si no es verdad para uno, uno ve que sí, se vuelve verdad para mucha gente, pero a uno no le pasa nada. Y yo creo que sería una gran pérdida estar uno en un sitio o en un tiempo de bendición y no poder recibir lo que Dios ha dicho. Amén. Los veo desganados, hermano. ¿Por qué no se para un momentico? Párese un momentico, hágame el favor. Y salude unos 3 o 4 hermanos, hágame el favor. No, es que nos toca despertar de alguna manera. Ahora sí, bueno, ya cambió la cosa. Entonces, hermanos, nosotros en esta semana que ha pasado, o en estos 10 días, ¿sí? En el aposento, yo sé que hay muchos que tienen una promesa delante de Dios de tener 21 días de ayuno y lo están haciendo o lo estamos haciendo, pero los 10 días en el aposento los metimos dentro de esos 21 porque pues entendimos que si las personas están metidas con Dios, el fluir de la palabra tiene que ser mayor, ¿sí me entiende? O sea, la manifestación de lo que Dios quisiese hacer o pudiese hacer a favor de una persona tiene que ser mayor porque la persona está en una disposición y esa disposición le está llevando como a bajar en la carne, a morir en la carne y a buscar la forma de que el Espíritu de Dios sobresalga. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, en algún momento de las charlas se dijo que para que una persona pudiera ser visitada por Dios de una manera contundente, ¿sí? Porque todos somos visitados, pero que todos seamos visitados por el Señor no quiere decir que todos o a todos nos pase lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, hay muchas personas que sí reciben una visitación de Dios, pero siguen mal. Y eso no es normal, o sea, no debería de ser normal, pero se vuelve una normalidad dentro del cuerpo de Cristo. Hay personas que reciben un mensaje de la parte de la palabra de Dios, lo reciben, lo asimilan, pero cuando salen de la iglesia y se van para sus casas, a veces antes de llegar a la casa entra el ladrón y saca el mensaje, o a veces en la misma casa el ladrón saca el mensaje. ¿Quién es el ladrón? El diablo, ¿ve? Y entonces la persona queda como que mientras que está en la reunión o mientras que está en el culto, está diciendo esa palabra es para mí y entonces según eso, si yo hago esto, entonces mi vida va a cambiar, pues voy a hacer eso. ¿A cuánto les ha pasado? Pero cuando llegan a la casa, el mensaje ya no está en el corazón, el mensaje ya ha sido usurpado por el ladrón que se llama Satanás, entonces ya lo ha sacado. Ahora, dijimos entre todo lo que hemos dicho que regularmente una persona cuando está en el nivel de conocimiento, que todos los que estamos en esta casa estamos, lo regular es que nuestros problemas no llegan a través de pecados grandes o cosas
que, pues mejor dicho, asustan al mismo diablo. No, no llegan a través de esas cosas, llegan a través de cosas chiquitas, cosas permisivas, cosas que uno permite que se desarrollen en la vida de uno y les permite que por momentos se levanten y nos vuelvan a poner a decir o a hacer cosas que nosotros sabemos que no son buenas, ¿cierto? O nos llenan el pensamiento de cosas que nosotros sabemos que si pensamos en ellas y las hacemos, terminamos por desagradar a Dios. En esa parte estuvimos basándonos en una escritura que dice que es necesario cazar las zorras pequeñas porque las zorras pequeñas echan a perder el fruto. Sí, lo recordamos, ¿verdad? Y entre una cosa y la otra encontramos varias zorras pequeñas por ahí en las huertas que nosotros representamos, y esas zorras pequeñas eran mentiras chiquitas, desobediencias chiquitas, malas palabras poquitas, así poquitos de todo. ¿Cuántos se acuerdan? Eso ya no está. Todavía está. Porque Dios hoy va a derramar de su gloria, pero el Señor quiere que definitivamente su vida espiritual, emocional y sentimental esté en la posibilidad de recibir esa gloria, porque si la vida no está en esa posibilidad, usted está en medio del mover y nada va a pasar con usted. Pero tenemos como un ratico, como digamos una media hora o esto para ponernos a paces con Dios y decir: Señor, perdóneme por el desagravio de ayer, por ejemplo. ¿Sí? Porque de pronto tuvo alguna clase de problema donde salió a exhibirse el viejo hombre nuevamente, y de pronto usted puede pedirle a Dios que le perdone por eso, y yo creo que Dios le perdona. Porque es que el problema a veces de uno es que uno no reconoce lo malo que hay en uno, y entonces pues Dios sabe que está, pero si uno no lo reconoce, Dios no lo quita, ¿sí? Y el resultado final es que uno se acostumbra a veces a vivir en problemas o en situaciones que no necesita vivirlas, pero lo que pasa es que eso está en uno. Y eso pues me da pie para decirles o recordarles que en el trabajo de estos 10 días en el aposento, llegamos a la conclusión que nosotros necesitamos sabiduría, ¿cierto? ¿O no? Necesitamos inteligencia. Necesitamos conocimiento, necesitamos ciencia, o sea, eso lo necesitamos nosotros, y hacen parte de los dones espirituales que Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: yo quiero que ustedes no ignoren esto, porque es que esto los va a ayudar a estar mejor todos los días, ¿sí? A veces uno dice: venga, ¿será que yo no soy inteligente? ¿Cuál sería un buen antónimo para inteligente? Un buen antónimo, ¿sí? ¿Cuál? Sí, pero es que bruto suena maluco. Pero bueno, ese es, el hermano en Puerto Rico dice que no hay otro, entonces vamos a ponerlo, ese es el antónimo. Pero yo me puse a analizar y en la tierra no hay ni una persona que sea bruta. Lo que hay es gente que no tiene inteligencia. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque es que la inteligencia es uno de los 7 espíritus de Dios. ¿Sí ve? Es uno de los 7 espíritus de Dios, la inteligencia. Cuando uno va al libro de Isaías, ahí lo encuentra entre los dos primeros: primero sabio y después inteligente. Primero sabio, ¿por qué? Porque la sabiduría trae la revelación de Dios al espíritu, y la inteligencia saca la sabiduría y la pone a funcionar. ¿Sí ve? Entonces no es que haya gente así como ustedes dicen, sino que hay gente que no tiene el espíritu de inteligencia en su vida. ¿Me entienden? Entonces, según la Biblia, todo la necesitamos. Porque por errores que comete uno, por falta del espíritu de inteligencia en uno, es que a veces uno resulta metido en problemas que no necesitaba pasar por ellos. Pero por la falta de inteligencia para manejar las situaciones, entonces resulta uno con los hogares divididos, resulta uno empobrecido, resulta uno siempre haciendo las cosas más difíciles y más complicadas, porque uno, pudiendo ser un ser inteligente, no lo es porque el espíritu de inteligencia no está aflorando en uno. ¿Sí?
Por eso estos 10 días en el aposento han sido tan interesantes, porque es que esto se trata de uno llevar en uno lo que lo puede llevar a hacer lo que Dios dice que es uno. ¿Estamos claros? Entre todo esto, nosotros decíamos, bueno, el que quiera reedificar su templo, ¿cuáles fueran los templos? Nosotros, ¿cierto? La Biblia dice en Corintios 3:16, que nosotros somos templos vivos, vivos del Espíritu Santo, ¿sí? Y el mismo Señor por alguna razón le reveló a Zacarías que el que quisiera reedificar el templo de Dios, o sea, su vida, ¿sí?, su ser interior, el que quisiera reedificar ese ser interior iba a tener que hacerlo a través única y exclusivamente del Espíritu Santo. No había otra forma, porque es el Espíritu de Dios el que nos da la capacidad. De ahí de que Zacarías dice para Zorobabel en ese momento, hoy para todos nosotros, no es con fuerza, no es con ejército, ni tampoco con fuerza humana, ¿sí? O sea, no es con la capacidad humana que se reconstruye o se construye el templo de Dios, es con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo está operando en la vida de una persona, a esa persona le queda fácil hacer las cosas que Dios dice que se deben de hacer para vivir bien y para ser del agrado de Él, ¿sí? Mientras que el Espíritu de Dios no esté manejando la vida de uno, es muy difícil, pero bueno, no digamos difícil, es imposible uno poder agradar a Dios. ¿Por qué? Porque uno en la parte humana es una cosa, en la parte espiritual es otra. En la parte espiritual, según el Señor Jesucristo, está la voluntad para hacer las cosas buenas, pero en la parte humana o carnal o natural, entonces está la voluntad para hacer las cosas malas. Como lo dijo Cristo Jesús, es necesario que velen y oren, porque el espíritu que hay en ustedes a la verdad está dispuesto a hacer las cosas bien, a hacer las cosas que pertenecen al bien, pero la carne es débil, ¿sí? Entonces, dentro de las debilidades de la carne, uno resulta haciendo cosas que uno no debería de hacer y que uno sabe que son mal hechas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántas veces de pronto uno ha dañado el ambiente de la casa a través de un pleito que pudo haber evitado? ¿O no? Y daña el ambiente de la casa, daña el ambiente de la casa, daña al marido, daña a la esposa, daña a todo mundo, porque empiezan a salir palabras que no deberían de salir, pero salen. ¿Por qué? Porque hay carencia de Espíritu Santo en el autocontrol de esa persona. Durante estos 10 días estuvimos justamente haciendo eso, buscando la forma de ser mejor en todas las áreas, porque se puede, pero se puede cuando el Espíritu de Dios está en uno. Si el Espíritu de Dios no está en uno, es muy difícil. Y todos podríamos decir, pero bueno, el Espíritu de Dios está en mí porque yo soy creyente o porque soy cristiano. Y yo tendría que decirle, pues de pronto puede que le hayan colocado el sello de propiedad, pero el Espíritu de Dios no haya podido desarrollar en usted lo que el Señor dice que quería desarrollar o quiere desarrollar en su vida, porque una cosa es estar sellado y otra cosa es tenerlo adentro, ¿o no? Todos hemos sido sellados por el Espíritu de Dios como propiedad de Dios. Y entonces cuando hablamos de que hemos sido sellados, estamos diciendo que ese sello lo tenemos en nosotros, aunque de pronto no estén las evidencias del Espíritu de Dios en nosotros, pero el sello lo tenemos. De ahí que yo creo que ustedes se han dado cuenta que hay gente que antes de morirse lucha mucho para morirse, y luchan, y los doctores dicen, bueno, este no amanece, y amanece, y dicen, este se muere dentro de 2 o 3 horas y lleva 10 vivo, y nada, y de pronto llega por ahí usted y le ministra una palabra de salvación, la persona confiesa la palabra de salvación y se muere. ¿Usted ha llegado a escuchar eso? A nosotros nos ha pasado, ¿sí? De llegar uno a una parte donde hay una persona moribunda que no se puede morir, que no se va y no se va, y apenas oramos por ella, ahí mismo estira la pata de una. Y entonces uno dice, wow, no me van a volver a decir que venga a orar por enfermos, porque pues estiran la pata. Entonces lo primero que dice uno es eso, piensa uno. Pero Dios trae el pensamiento claro, es que lo que pasa es que no podía salir del mundo porque estaba sellado, pero igual estaba en pecado.
¿Cómo sonó eso? Sellado. Pero si el Señor cerraba el grifo del aire para esa persona, entonces se condenaba. Pero resulta de que el esposo estaba orando por ella. Resulta que la esposa estaba orando por él. Los hijos estaban orando por él. Todo el mundo estaba orando por él. ¿Sí? Y entonces esas oraciones, eso en alguna parte se escucha. Y aunque la persona esté sellada, si se va de este mundo del pecado, pues va para el infierno. ¿O no? Ahora, les digo todo eso para decirles esto. Yo creo que todos los que estamos acá tenemos el sello del Espíritu, ¿no? Todos tenemos el sello del Espíritu Santo. A todos el Señor nos ha sellado porque en algún momento hemos hecho confesión de fe, que es donde se consigue el sello. Yo no consigo el sello porque mi mamá era cristiana, yo consigo el sello porque yo hice oración de fe, porque la salvación no se hereda. Uno hereda frutos y cosas y riqueza y muchas cosas que nuestros padres han conseguido en medio de servirle a Dios, de conocer de Dios, de hacer las cosas bien, ¿sí? Pero la salvación es individual. O sea, uno puede salvarse y de pronto la mujer no, la esposa. Los hijos pueden salvarse y de pronto los padres no. Pero cuando hemos tenido la bendición de hacer la confesión de fe, lo más seguro es que ninguno de ellos se pierde. Ninguno de lo que Dios permite que caiga en las manos de Dios Hijo a través del Evangelio se va a perder según la Escritura. Ninguno. O sea, todos se salvan, a menos que de pronto por ahí por imprudencia se blasfeme en contra del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que hay mucha gente que le hace la cosa difícil a Dios, ¿o no? Se la hace difícil, o sea, se la pasan en una entrisalga del Evangelio, se la pasan en vacaciones espirituales, se la pasan de pronto en cosas incorrectas, no las más malas, pero incorrectas al fin y al cabo, cosas que no dirigen a la piedad o que no son dirigidas por el Espíritu que produce piedad en la vida de las personas. ¿Y el resultado final cuál es? Que pues se la hacen difícil a Dios y entonces les va mal y todo, y por donde se meten encuentran la puerta cerrada y todo lo que hacen les llega a poquitos y mejor dicho, no se mueren de hambre porque Dios es grande, ¿sí? Porque en vez de vivir sentados a la mesa comiendo como reyes, se la pasan en el suelo al lado de la mesa recogiendo las boronas. ¿Eso no lo enseña la Biblia? La Biblia enseña eso. La Biblia enseña que hay gente que vive de las boronas, pudiendo vivir de los manjares que se sirven en la mesa. Entonces yo creo que en esta conclusión de estos 10 días usted tiene que llevarse eso claro en el espíritu, claro en el corazón. Usted es un hijo de Dios porque Dios lo estableció de esa manera. Usted entregó su corazón a Cristo y Cristo Jesús le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Y con esa potestad de ser llamado hijo de Dios, usted tiene que vivir como hijo de Dios, tiene que vivir bueno, ¿sí? Pero para poder vivir bueno se necesita el Espíritu de Dios adentro de uno. Porque ser cristiano no es tan difícil cuando el Espíritu de Dios está en uno. Pero cuando el Espíritu de Dios no está en uno, es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque es el Espíritu de Dios el que nos guía a toda verdad. Es el Espíritu de Dios el que nos enseña todas las cosas que tienen que ver con Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos recuerda en los momentos difíciles, en el momento de la tentación, qué hay que hacer y cómo hay que hacer, porque el Espíritu de Dios nos recuerda a nosotros lo que hemos escuchado de la palabra, lo que hemos leído de ella, lo que hemos recibido en la iglesia. El Espíritu de Dios nos lo recuerda en el día difícil, en el día malo que todo lo tenemos, ¿sí? Lo podemos enfrentar nosotros en la carne o lo podemos enfrentar nosotros a través del Espíritu. ¿Cuántos pueden decir amén si me entienden eso? Entonces, en un día como hoy, que creemos Dios
está tratando de colocar un sello de la conclusión de estos 10 días en el aposento. El Señor quiere que nosotros saquemos el mejor provecho. Ahora, ¿cómo se saca el mejor provecho? Haciendo lo que dice la Biblia. Vamos a la Escritura, al capítulo 1 del libro de los Hechos. ¿Todo lo tenemos? Capítulo 1 del libro de los Hechos. Está por ahí en la Biblia, después del Evangelio de Juan. Capítulo 1 del libro de los Hechos dice de la siguiente manera: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, no, espere que le empecé a leer más abajo. Capítulo 1, verso 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dice en el versículo número 1 del capítulo número 2 del mismo libro, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa desde donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? ¿Qué podríamos nosotros sacar de esta palabra en este día? Nosotros tendríamos que decir cosas que dice esta palabra para apoyar lo que hemos hablado hasta ahora. En el caso del tiempo de Zacarías, Dios lo usó para hablarle a Zorobabel y decirle: la construcción del templo o reconstrucción del mismo, según de la versión donde uno mire, se va a hacer según el mensaje divino, según el mensaje de Dios, y se va a hacer a la manera de Dios. No va a ser con ejército, ni tampoco va a ser con fuerza humana, sino que va a ser con el poder del Espíritu de Dios. Será con el poder de mi Espíritu, dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo, después de que es crucificado y después de que resucita, estuvo apareciéndoseles repetitivamente a los apóstoles, a sus discípulos. Se les estuvo apareciendo,
Y entre una de esas apariciones llegó esta que está narrada aquí. Sucede 40 días después de la resurrección. Y cuando sucede esta presentación de Cristo Jesús ante ellos, que es muy emblemática para nosotros como cristianos, o debería de serlo, entonces el Señor coloca de inmediato una palabra y les dice: no se muevan de aquí, no se muevan de aquí, de Jerusalén, hasta que ustedes sean revestidos del poder de Dios. Lo dice en el libro de Lucas capítulo 24, y aquí en el libro de los Hechos vuelve y lo certifica: no se muevan de aquí hasta que no sea enviado sobre ustedes la promesa de mi Padre, refiriéndose al Espíritu de Dios, o sea, al Espíritu Santo. Y entonces, cuando ustedes reciban eso, ustedes van a ser bautizados, porque ustedes fueron bautizados para perdón de pecados, ahora van a ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Es lo que dice la palabra. Entonces, cuando Él les dice eso, dice la palabra de Dios que de la nada, el Señor empezó a ser levantado y se empezó a ir hasta ocultarse en las nubes. Yo no sé lo que pasaría con uno que a uno le pase eso. Sí, el susto debe ser tremendo, y la tristeza, pues, porque no se están llevando a cualquiera. Pero más sin embargo, igual llegó de parte de Dios quien le colocara bálsamo al asunto y les dijo: no se preocupen, que el mismo Jesús que ustedes están viendo ir, lo van a ver regresar otra vez. ¿Sí? Pero toca hacer lo que dice la Escritura. Ahora, ellos inmediatamente de ahí, en el capítulo 1, inmediatamente que estos ángeles les dicen a ellos eso de que no se preocupen, entonces ellos inmediatamente se conectan con lo último que Jesús les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que no venga la promesa de mi Padre. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que lo que Zacarías había recibido por allá atrás estaba cobrando vida en ese tiempo. Hoy debería de cobrar vida en nosotros. Si el Espíritu de Dios no viene sobre una persona en todo su esplendor, esa persona no va a poder ser cristiana aunque quiera ser cristiana. Con el Espíritu de Dios es fácil, pero sin Él es imposible. ¿O no? O sea, cuando el Espíritu de Dios está en uno, es fácil ser cristiano. No creyente meramente, cristiano es fácil. Y es fácil no porque sea fácil, sino porque el que está produciendo la capacidad en uno es el mismo Dios. Entonces, con Dios produciendo la capacidad en uno, produciendo el carácter de Cristo en uno a través de los frutos del Espíritu Santo, entonces es fácil. Ahora, es fácil, ¿por qué? Porque Dios mismo va a estar produciendo el amor que usted y yo necesitamos. Va a estar produciendo la tolerancia. Dios mismo va a estar produciendo en usted y en mí la capacidad de poder vivir en paz en medio de todas las situaciones que se presentan a diario. Pero las va a estar produciendo porque Él está metido en nosotros. Entonces es a eso lo que Dios dice a través de Cristo Jesús: ustedes no se mueven de Jerusalén hasta que no venga la promesa de mi Padre sobre ustedes, y de esa manera ustedes puedan ser mis testigos, porque la palabra testigos quiere decir mucho más que salir a evangelizar. O sea, salir a evangelizar es un mandato divino, pero ser testigos de Cristo Jesús es más que ello. Puede estar metido dentro de la estructura de evangelización este texto bíblico, pero en realidad este texto bíblico habla mucho más de la vida interior de una persona, y habla del evangelismo que sucede después de que el Espíritu de Dios toma a la persona. ¿Por qué razón? Porque cuando uno habla de ser testigo, uno tiene que hablar de algo que le consta, ¿o no? Porque si no, pues va a ser un testigo comprado. Igual existen, pero en el caso del evangelio no existen. Yo puedo decir, o puedo pensar, o puedo presumir que soy testigo de Cristo si el carácter de Él se multiplicó en mi vida, ¿o no? Y de eso yo les quiero decir: el que menos cuenta me doy soy yo. De eso se da cuenta el que ve, el que trata con uno.
la persona que vive con uno, los hijos que comparten con uno, ellos son los que se dan cuenta. Uno puede presumir o puede pensar que el carácter de Cristo está en uno y de pronto no estar. Porque de pronto los hijos lo pueden oír mentir. Porque de pronto lo pueden ver a uno desobedecer o desacatar órdenes. Porque de pronto lo pueden ver peleando o pegándole a mamá o a papá. Porque de pronto lo pueden ver a uno haciendo cosas que en la iglesia ellos escuchan que no debería de hacer un hijo de Dios. No sé si estamos claros. Entonces, cuando ellos ven eso, pues déjeme decirle, no hay nada más complicado que ganarse uno un miembro de la familia. O sea, eso está entre las cosas complicadas. Ahora, ¿por qué es tan complicado? ¿Por qué es más fácil ganarse uno a alguien de la calle? Porque no lo conocen a uno. Es más fácil traer una visita de por allá bien lejos, al que se encontró ayer, que traer a la persona con la que usted duerme y comparte su vida. Porque esa persona conoce todos los detalles emocionales, sentimentales suyos, ¿o no? Cuando el carácter de Cristo se ensambla en uno a través del Espíritu Santo, entonces la Biblia dice que uno puede ser testigo en todas partes, en la casa, al lado de la casa, un poco lejos de la casa o bien lejos de la casa, porque la gente va a ver en usted o va a ver en mí la manifestación del Dios del cual se habla. Dios no se manifiesta a través de milagros solamente. Dios se manifiesta a través de cambios de conducta, a través de cambios de vida, a través de cambios de lenguaje. Dios se manifiesta de esa manera y entonces ahí es donde uno podría decir, venga, el apóstol, el Señor le dice al grupo de apóstoles más a un grupo más o menos como de 120 dice la Biblia, incluyendo a los apóstoles, que estaban reunidos ahí, les dice, no se muevan de aquí hasta que el Espíritu Santo o el poder o la promesa de mi Padre venga sobre ustedes. ¿Ya? Entonces prácticamente les dice, después de que eso pase, ustedes se pueden mover de aquí, porque ustedes van a poder ser lo que dice que son y lo que yo creo que son. ¿Sí? Antes de eso, no den un paso afuera, porque afuera está el devorador esperándolos y por la falta de que el Espíritu de Dios esté operando en ustedes, podrían fracasar. Ahora, ¿ustedes creen que eso hace sentido? ¿Cuántos de los que estamos en esta casa hemos luchado contra el pecado y hemos perdido? Ninguno. Pues yo me voy a tomar un poquito de agua mientras que usted piensa para contestar. Vuelvo y pregunto. ¿Cuántos luchan contra eso? Y lo más seguro es que luchan contra pecados chiquitos. Lo más seguro es que no están luchando con cosas gravísimas, sino con cosas pequeñas. Pero el Señor dice, si usted no se mueve de esta casa hoy, hasta que usted no reciba lo que está prometido para usted de parte de mi Padre, usted de pronto las luchas sí las va a tener, pero todas las va a ganar, porque es más fuerte el que está en usted que el que está en el mundo. Es más poderoso. O sea, que sí se puede, pero cuando el Espíritu de Dios está en uno. Sin el Espíritu de Dios es imposible. ¿Cuál es la situación que a veces se presenta en la vida de la iglesia? Y entre más madura, más se presenta esa situación. Y no hablo madura como que esté madura de bien, sino madura como que está madura de vieja. ¿Me entienden esa? Sí. ¿Sí? No hablo de gente, hablo de la iglesia como tal. O sea, hay gente en la iglesia que tiene 20 años, 30 años y hay unos más viejos aún con menos años. ¿Sí? Porque de pronto, pues yo tengo 43 años de ser creyente, pero hay otros que tienen 20, pero nacieron en el Evangelio. Esos son más viejos de estar aquí, porque esos no conocen afuera. ¿Sí?
Pero póngale cuidado a lo que le voy a decir. Aún siendo así tan viejos, de ser parte del Evangelio, le llega gente nueva al lado, gente que creyeron en el Señor ayer, antier, hace 6 meses, hace un año. Y esa gente que creyó hace poquito empieza a crecer más que los veteranos. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que los veteranos están llenos de letra. ¿Me entienden? Están llenos de conocimiento bíblico, pero la Biblia dice en el libro de Segunda de Corintios, que sería bueno que lo apunte en la cabeza, capítulo 3, verso 6, el apóstol Pablo le dijo a los corintios viejos que la letra mataba, impide que uno pueda recibir un mensaje de cambio, impide que la palabra de Dios prospere en el corazón de uno, porque uno cree que sabe todo. Y la Biblia dice que eso es mentiras. La Biblia dice que la letra mata, mientras que el espíritu da vida, mientras que el espíritu vivifica el interior de uno. ¿Qué necesita uno para que el Espíritu de Dios tome el control absoluto de la vida de uno? Necesita ser transformado internamente en todas las áreas, inclusive en las áreas que uno cree que tienen conocimiento de Dios. Darle espacio a la palabra para que la palabra penetre el espíritu y produzca el fruto del que esté hablando la palabra. Porque cuando uno es muy viejo de conocer la palabra, obvio, en uno hay conocimientos que no tiene el nuevo. Y a ese nuevo, el Señor habla de ese nuevo como esa persona que se mueve en el primer amor. A veces uno escucha errores de parte de la gente que dice: no, es que yo quiero que mi esposo estudie porque mi esposo recién nació, porque mire, necesita estudiar su esposo y necesita estudiar usted. Su esposo porque no sabe y usted porque cree que sabe. Eso, déselo bien fuerte al Señor, hermano. ¿Qué fue lo último que dije? El que rechaza la palabra, dice la Biblia que rechaza a Dios. Y la palabra no hace estructuras en la vida de una persona si la persona no busca a través del Espíritu Santo la revelación de esa palabra para su espíritu. El Espíritu Santo lo necesitamos en todo y para todo. O sea, sin el Espíritu Santo nosotros no somos más que simpatizantes del Evangelio. Con el Espíritu Santo en nosotros, nosotros somos cristianos. ¿Estamos? ¿Por qué uno es cristiano? Porque uno hace lo que hace Cristo. Porque uno tiene el carácter de Él multiplicado en uno. ¿Por qué usted es de la nacionalidad que sea? Porque usted nació ahí, ¿o no? ¿Por qué uno ama tanto la nación de donde uno es, así la nación sea pobre? Porque uno viene de ahí. Porque eso está metido en uno. Y uno puede estar viviendo acá en medio de la abundancia y no olvida su querido Colombia. Y no olvida el barrio donde uno anduvo a pata limpia. Porque no se olvida eso. Porque eso está metido dentro de uno, ¿o no? ¿Ah? Ahora, ¿usted quiere que el cristianismo se meta en usted? A ese nivel. No le toca hacer sino una cosa. Nada más. ¿Qué le tocaría hacer? Nacer de nuevo.
Si no se nace de nuevo, nunca se puede ser cristiano. Si no se nace de nuevo, el Espíritu de Dios nunca va a poder ser parte de la vida de uno. Porque el Espíritu de Dios está justamente provocando eso en la vida de uno. Por eso Cristo Jesús se interesó en decirle a los apóstoles y al grupo de personas que habían allí: no se muevan de aquí hasta que no venga la promesa de mi Padre, porque sin la promesa de mi Padre no van a poder hacer nada. Sin la promesa de mi Padre me van a negar. ¿No le pasó eso a Pedro? Pedro no negó al Señor Jesucristo, aunque decía: si yo tengo que ir por usted a la cruz, yo voy por usted a la cruz. ¿Cómo va a ir usted? Lo que yo tenga que hacer por usted, yo lo hago. ¿Y qué le dijo el Señor? No hable bobadas. No hable bobadas, mi hijo, porque antes de que el gallo cante 3 veces, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. O sea, no hable bobadas. Y ahora la pregunta sería esa: ¿cuánto nos está cantando el gallo? Como decía el predicador que vino casi como porque negamos a Cristo Jesús. Y nos damos cuenta que lo negamos cuando ya lo negamos, cuando ya hicimos el error, cuando ya dijimos la mala palabra, cuando ya miramos con ojos de golpe, cuando ya hemos hecho y deshecho con nuestra vida. Cada que nosotros hacemos algo incorrecto, ¿sí? Quizás usted no lo escuche, quizás no lo escuche, pero el gallo canta. ¿Sabe cuándo deja de cantar? Cuando el Espíritu de Dios ha tomado el control de su vida. Porque cuando el Espíritu de Dios ha tomado control de la vida, uno de pronto sí se equivoca, pero se da cuenta ahí mismo, y ahí mismo pide perdón y sigue para adelante. ¿Estamos claros? Yo sé que si de pronto usted llegó con una piedra en el zapato, el Señor la va a sacar, no la deje acomodar, porque a veces uno con una piedra en zapato trata de acomodarla por ahí donde menos moleste y sigue con ella. ¿Sí? ¿Le ha llegado a pasar eso? Y uno le da por un lado, le da por el otro, hasta que cae donde menos molesta. Pero si los zapatos le quedan apretados, le molesta donde esté, entonces no se la vaya a llevar. Usted le va a pedir a Dios que su vida sea investida, sea revestida, sea llenada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que después de que ellos estuvieron esos días en el aposento alto, que fueron 10 días, esos 10 días que ellos estuvieron en el aposento alto, estuvieron en un tiempo de preparación. Y fue un tiempo donde Dios preparó a esta gente en su carácter. Y me imagino yo eso porque pues yo no me imagino como una persona como el apóstol Pedro puede haberse pegado una encerrada de 10 días a través de la fe. Porque él era acelerado. O sea, los que hemos leído la historia de Pedro sabemos que tenía la chispa adelantada. O sea, era complicado. El hombre las cosas las quería para allá, y era para allá, y lo que no le gustaba lo rebatía. Y pues bueno, ustedes saben que por ahí en algún momento casi le baja la cabeza a un romano, que si no se la esquiva, lo que le baja en la cabeza, le tumbó una oreja, pero él no iba por la oreja. Y más sin embargo el Señor lo metió en el aposento alto 10 días para limarle asperezas. ¿Qué me dice usted de un Natanael metido dentro de un grupo de gente que quiere que el Espíritu de Dios venga y diciendo: yo no creo, yo les dije a ustedes que esto esto tan bueno no era verdad? ¿Por qué? Porque Natanael era una persona un poco dudosa, era una persona que dudaba mucho de las cosas. ¿Qué me dicen ustedes de una persona como
como por ejemplo Juan, no, tranquilos, echándole bálsamo a la cosa, esperemos otro día a ver qué pasa. O sea, les quiero decir con eso esto. A ellos no les fueron fáciles esos 10 días. Yo sé que para muchos de ustedes estos 10 días no fueron fáciles. Yo me imagino que usted, que de pronto hasta ni desayuna por el afán, estos 10 días en ayuno le dio hambre por todos los días que no ha desayunado. Porque es que esa es la realidad. Uno muchas veces en los afanes de la vida mira el reloj, son las 3 de la tarde, wow, no he almorzado y ahora que me acuerdo tampoco he desayunado. Pero cuando usted amanece en oración y ayuno, a las 6 de la mañana ya tiene un bullicio adentro en la barriga, las lombrices le están tocando batería, le están haciendo de todo. ¿A cuánto les pasa, hermanos? Sí, que se paran por ahí, están en silencio y las lombrices están hablando, se siente por ahí que se mueve y eso. Pero cuando nos está en ayuno no pasa eso. Eso pasa en ayuno. ¿Cuántos ayunaron estos 10 días? A ustedes les tiene que ir bien. No quiere decir que a los que no les va a ir mal, no, lo que quiere decir es que pues trate de sacar esos 10 días de aquí para allá, para que le vaya bien. Mire usted, para que concluyamos, la palabra dice que después de esos 10 días en el aposento alto, esos 10 días salen de qué? De que la fiesta de Pentecostés o recogida de los frutos o recogida de la cosecha o la cosechada de los frutos era 50 días después de la Pascua. Para nosotros 50 días después de la resurrección de Cristo Jesús. Cristo Jesús fue llevado al cielo 40 días después de la resurrección. Los discípulos entraron al aposento alto 40 días después de la resurrección y pareciera que hubieran entrado de noche según la Biblia, y estuvieron allí hasta el día 50, día en que se celebraba el Pentecostés. Por eso de ahí salen los 10 días en el aposento para nosotros, ¿sí? De la sumatoria de ello. Ellos, después de haber estado esos 10 días en el aposento, las Sagradas Escrituras dicen que cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, el día de recoger la cosecha, el día de la fiesta de las semanas para el pueblo judío, dice que estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Yo quiero que usted se lleve algo en su corazón. Después de ahí, después de ese momento, viene de parte de Dios sobre la vida de los discípulos una capacidad sobrenatural para hablar de Cristo Jesús, para decir lo que a ellos les constaba, para ser testigos de Cristo Jesús. No para ganar almas, para ser testigos de Cristo Jesús. Pero siendo testigos de Cristo Jesús y la gente viendo lo que ellos eran y conociendo a muchos de lo que ellos habían hecho, entendieron que efectivamente Cristo Jesús era Dios. Y después de Pentecostés, después del advenimiento del Espíritu Santo, la Biblia dice que se convirtieron como 3,000 personas. Y después de ahí se empezó a manifestar el poder espiritual en ellos para servirle a la gente, para ayudarle a los endemoniados a ser libres, para ayudarle a los enfermos a ser libres, para ayudarle a la gente que estaba en necesidad a cubrir sus necesidades. Después de eso, pero para llegar ahí hubo un proceso. Y ese proceso está bien delineado en las Sagradas Escrituras. Uno quisiera que llenura del Espíritu Santo fuera a salir de aquí de la iglesia
y empezar a imponer manos y que la gente se caiga. Mejor dicho, que pase uno por ahí y la gente se vaya al suelo. Y no, hermano, eso no es llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo nos da el poder para ser testigos a través de cómo nosotros vivimos, para ser testigos de Cristo Jesús en medio de nuestras comunidades, empezando por nuestra casa. Usted sabe cuando una persona ha sido llenada por el Espíritu Santo, porque lo primero que usted ve es que la actitud, la conducta cambia y la disciplina viene de parte de Dios a favor de esa persona. Ahí mismo se da usted cuenta que pasó algo, y que pasó algo sobrenatural, y que pasó algo que de pronto usted quería que pasase. No es porque habló en otras lenguas. Hay gente que habla lenguas angelicales y después pelea. Es porque su forma cambió y el entorno se dio cuenta. Es porque ahora la gente ve en esa persona una nueva personalidad. ¿Y sabe cuál es esa nueva personalidad? Cristo Jesús está metido en esa persona. Pongámonos en pie. Dios quiere hacer algo sobrenatural en todos los que estamos acá. Quizás de pronto usted no haya podido venir durante estos 10 días, o haya venido algunos días y otros días no, pero la base del Evangelio en esta parte de las Sagradas Escrituras está diciendo: para todo el que crea, para todo el que quiera, para todo el que sienta que tiene un llamado de Dios a la transformación de su casa, quiero decirle, ese llamado empieza en la transformación individual de cada uno de nosotros. Cuando nosotros somos transformados, la gente que está a nuestro lado es transformada. Cuando nosotros llevamos el poder de Dios a nuestra casa es bendecida. Nuestra casa es transformada. En nuestra casa empiezan a suceder cosas gloriosas. Empezamos a ver que los hijos que no nos hacían caso ahora nos hacen caso. Empezamos a ver que el que no quería ahora quiere hacer las cosas bien. Empezamos a darnos cuenta que primero no teníamos ni la menor idea que en nosotros hubiese un poder tan grande como es el poder de Dios. Y empezamos a hablarle a las circunstancias y las circunstancias empiezan a cambiar. Las cosas nos empiezan a hacer caso. Yo creo que estamos en ese buen momento en donde usted que está en este santuario y anhela que la promesa de nuestro Padre, que ha sido hecha por Él para todos los creyentes en el Señor Jesucristo y como consecuencia hijos del Padre, y anhelen eso para sus vidas, usted venga aquí al frente, porque este año se nos ha dicho por la palabra que es el año de recoger la cosecha, y la cosecha la vamos a recoger en la medida en que nosotros estemos o seamos hallados por Dios haciendo la tarea que Dios tiene predispuesta para cada uno de sus hijos. Usted vaya viniendo aquí al frente tan adelante como puede y levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo y pídaselo a Dios. Yo sé que Dios va a empezar a cambiar circunstancias, pero las va a empezar a cambiar porque adentro de nosotros va a haber una iluminación divina de parte de Dios para hacer las cosas en la manera que Dios dice que se deben de hacer. En la manera que Dios dice que se deben de hacer. Quizás de pronto usted está entre las personas que lucha con su vida porque usted quiere servirle a Dios con todo su corazón y quiere fallar menos y quiere tener menos de qué arrepentirse. Y usted nota que dentro de usted hay un gobierno espiritual que le impide a usted hacer como usted quiere hacer y ser quien usted quiere ser. Pero más sin embargo yo le digo, la Biblia enseña claramente en el capítulo 7 del libro de los Romanos, la carta a los Romanos,
el escritor de esta carta, que es el escritor, la persona que escribe sobre las leyes de santidad y de santificación y de cómo lograr llegar ahí, un día él dijo: ¿qué haré yo para hacer las cosas que quiero hacer? Porque siempre veo y resulto haciendo las cosas que no quiero hacer, esas hago. Y él me librará de ese cuerpo de inmundicia, decía el apóstol Pablo. Pero él mismo trajo la respuesta: Cristo Jesús. Cristo Jesús puede hacerlo. Y si ya lo ha hecho con usted, pero más sin embargo encuentra que necesita que Cristo Jesús vuelva y haga, él puede hacerlo otra vez. Y puede hacerlo otra vez. Y es más, quiero decirle, él quiere hacerlo otra vez. Porque cuando nosotros nos humillamos en la presencia de Dios, cuando nosotros venimos delante de Dios a pedirle que nos ayude en nuestras debilidades, en nuestras situaciones difíciles, en los comportamientos que nos llevan a fracasar, en los pensamientos que nos llevan al fracaso, entonces ¿sabe qué pasa? Que cuando pedimos ayuda al Señor, el Señor nos ayuda. Y seguramente que muchas veces nosotros hemos querido llevarnos una buena bendición y no la hemos llevado, y hemos encontrado en el proceso de los días que esa buena bendición ha sido saqueada de nosotros o ha sido robada. El Señor hoy le propone a usted su espíritu en usted, no sellándolo como propiedad, sino llenándolo como una vasija, para llevar su vida a convertirse en una vasija de honra, en donde el enemigo no tenga jamás, de hoy en adelante, ni la menor posibilidad de robarse el fruto que Dios está colocando en usted. Porque algo está claro en esto: nosotros, sin el Espíritu de Dios, no vamos a tener más que deseos de llegar a donde Dios quiere que lleguemos, pero nos va a ser muy difícil llegar. Pero con el Espíritu de Dios en nosotros vamos a darnos cuenta que esos deseos que hay en nuestro corazón se van a cristalizar, y vamos a ver la gloria de Dios, y vamos a darnos cuenta que no era tan difícil, y vamos a darnos cuenta que podemos administrar poder en nuestras vidas a favor de la gente, porque el Espíritu de Dios se manifestará en nosotros.